doctor Fulgencio Severino, él es el director de cardiología del Hospital Salvador Begotier, el cardiólogo de Jorge Zuncar. Jorge Zuncar quería que lo presentara nada más en esa condición. No es posible. También presidente del partido Patria para Todos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, usted. Siempre estoy bien. Los médicos siempre están bien, de salud. Sí, Porque mueren dicen así. que son muy malos pacientes. Bueno, tú sabes que una buena parte de la salud es preventiva. Se supone que un buen médico toma medidas preventivas. Se supone. Se supone, hay muchos que son muy desordenados, pero en estos tiempos predomina mucho, ya hay pocos médicos que fumen, son muy controlados con la bebida, la mayoría, no es que no hay quienes no se sobrepasan. Cuando una persona ve a un médico fumando, no es bueno que sea paciente de esa persona. Debería marcharse. cuestionarse. Sí, porque si él no es capaz de él mismo controlar, no va a hacer ningún esfuerzo para que el otro lo Y una haga. persona si que ve tiene a un médico 250 fumando, libras. Peor todavía. una persona que ve a un médico con esa característica, obeso, fumando y llevando una vida así, no debería de ir al consultorio de esa persona. Yo no me atrevo a decir que debería ir, pero debería saber, porque ese médico puede tener los conocimientos necesarios, pero no va a hacer el esfuerzo necesario para que esa persona cumpla con, en el caso de nosotros los cardiólogos, con los 7 parámetros de la salud cardiovascular ideal. Entonces, y esto en la sociedad de hoy, ustedes que son periodistas lo saben, los medios inducen al consumo. Entonces, para que una gente empiece a comer bien, empiece a hacer ejercicio en una sociedad que hay tantas limitaciones para el ejercicio, fundamentalmente la clase media por el tema del pluriempleo, hay que levantarse temprano, llegar Esa tarde. vida muy tranquila. Uno de los mejores cirujanos de República Dominicana es bastante grueso, un amigo mío. Y yo digo, caramba, ¿y qué le pasa al doctor? ¿Y por qué lo asumen eso? Entonces, En el caso de él, no necesariamente tiene que tener toda la información fuera de los conceptos generales de lo que significa la obesidad en él, porque hay muchos obesos que no son enfermos, sí. es decir, que no son hipertensos, que no son diabéticos. Tienen la condición de gordito, más nada. Son gordos, en un tiempo le llamaban inclusive la obesidad sana. Ya eso no existe. Ya se sabe que Ya no existe. ya no existe. Ya se sabe que la obesidad por sí solo es un factor de riesgo. Doctor, en lo que nos tomamos el cafecito Santo Sí, Domingo, señor. esos 7 parámetros rápidamente. Tener los niveles de presión menor de 120/80, no fumar. Cafecito Santo Domingo, el mejor Sí, del señor, mundo. deme el mío, a ver. Lo toman los Pongo la cardiólogos y los pila. periodistas. Sí, señor. Y los abogados. Todo el mundo. Gracias. Gracias. Pues sí, tener un índice de masa corporal, es decir, un peso entre 18.5 y 24.9. O sea, una persona de 5 pies, 6 pulgadas, ¿qué debe de su peso? El peso debería ser de 5, 6, estaríamos hablando 100, 140 libras más o menos. 140. Yo tengo 190 y Sí, tengo pero 5 usted está en 6. sobrepeso. Yo estoy en sobrepeso. ¿verdad? Sobrepeso. Bueno. Más o menos se calculan 105 libras. Claro, depende mucho de la complejidad de la persona. Tú puedes subir 10 más porque no todo el mundo, por ejemplo, hay personas con el mismo peso tuyo y el mismo tamaño y se pueden ver menos sobrepeso, por ejemplo, que tú y a la inversa, Sí. porque depende mucho de la contextura, como se le llama. Pero los otros parámetros, como señalaba, es tener un colesterol total menor de 200, hacer ejercicio al menos 150 minutos a la semana, si es caminar, en el caso de que sea trotando, 75 minutos a la semana, y por último, comer bien. Comer bien significa, por ejemplo, no comer más de una vez a la semana huevo, por lo menos la yema del huevo, carne roja, no más de una vez a la semana. Comer frutas y vegetales todos los días, al menos 200 gramos. Y cada quien no tiene su propia forma bioquímica, su estructura molecular, su genética. Lo que a usted le aproveche, quizá a mí me hace daño, lo que a mí me hace daño, quizá a usted le aproveche. O sea, ¿cómo es eso? Recuérdese que en medicina hablamos de epidemiología, quiere decir que son
lo que prevalece, no que todo el mundo va a tener la misma conducta. Sí. Y ahí va en la dirección de lo que usted plantea. Eso que usted me dice, por ejemplo, una pariente, 104 años y comió carne diario. Por eso, en aquel entonces antes era muy frecuente porque la gente caminaba mucho. Hoy en día con la vida sedentaria, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que predomina la obesidad. Claro. Es decir, hoy tenemos 60% de la población dominicana que está en sobrepeso y obesidad. O sea, la vida no son la misma cuando uno era muchacho a la vida de hoy. Doctor, ¿cuál es la situación de la salud en República Dominicana? El Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Salud, da sus números, sus explicaciones. El Colegio Médico, por el otro lado, hace su examen. ¿Usted qué cree de la salud en sentido general? Primero, como responsabilidad de Estado. El primer elemento es la limitación de acceso. Aquí hay una limitación de acceso muy importante. Dos razones básicas. Nosotros tenemos dos sistemas, uno público y privado. Al privado va el que tiene dinero y el que tiene seguros contributivos. Y al público va todo el que no tenga dinero o no tenga seguro o el seguro que tenga es el SENASA subsidiado. Este último grupo que debe ir a los hospitales públicos son 7 a 8 millones de personas, porque ustedes saben que tenemos un problema de números, ¿cuántos somos? Pero si ustedes calculan que hay 3.8 millones en el régimen contributivo, de lo cual hay un 20% que es muy pobre, que no puede ir a pagar una diferencia a un consultorio. Y tiene que atenderse en el hospital obligatoriamente. Ahora hay menos acceso que antes de entrar en vigencia este sistema. No, en términos, depende cómo lo veamos. En términos del régimen contributivo, se pudiera decir que estamos más o menos igual. Recuérdense que antes teníamos el Seguro Social tenía 600.000 afiliados y la gente tenía lo que se llamaban las igualas médicas. En todos los estudios antes de entrar a la ley hablábamos de un 21, 23% de personas que estaban en el régimen, tenían algún tipo de seguro. Hoy en día estamos hablando de un 27% que tiene un régimen contributivo subsidiado, pudiéramos estar llegando a un 30%, porque estamos hablando de 3.8 millones de personas que están en régimen contributivo. El resto, el que tiene un seguro, desde la perspectiva del seguro subsidiado, bueno, pues tiene mayores facilidades para determinado tipo de atención y ese logró tener acceso a ciertas condiciones que antes no la tenía. Por ejemplo, le da un infarto, por ejemplo. A nosotros nos llegan muchos pacientes, algo tiene con un infarto y le podemos hacer una angioplastía, que antes ese paciente no tenía acceso. Entonces sí podemos decir que la ley ha garantizado un mejor acceso. Y la ampliación recientemente por parte del sistema de seguridad social, el Consejo, que determinó ampliar atenciones para enfermedades de altos costos e incluso cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer. Todo eso es bueno, pero son parches. Porque lo correcto de aquí es que se aplicara la ley, que quiere decir que una vez usted paga un seguro, tuviera cobertura sobre todas las condiciones a las que usted tenga, que sean patologías, y segundo, que tenga cobertura de tratamiento. ¿Y eso es posible financieramente? Sí, claro, eso es posible. ¿Cómo se puede sustentar? Bueno, el número uno, logrando un sistema, en el caso que hayan ARS privadas, como el caso de nosotros, donde las ARS tengan un costo por administración, nada más. No pueden tener beneficios que negarle los derechos a la persona. O sea, en salud hay que tener mucho cuidado que los beneficios estén fundamentados en negar derechos. Los beneficios pudieran estar fundamentados en dar más derechos, pero en negarlo, y eso aquí lo vemos mucho en el tema de las ARS. ¿Cómo la de nosotros? ¿A qué se refería? Me refiero al sistema nuestro que tiene ARS privada. Que tiene ARS privada, entonces estas ARS tienen derecho a tener beneficios de los recursos que están destinados a la salud de los pacientes. De esos fondos que no deberían haberlo. Debería simple y llanamente decirle, usted tiene un 10% de la totalidad, ustedes gestionan de manera eficiente ese 10% y simple y llanamente lo que le quede de ese 10 son sus beneficios. Pero no le pueden decir que para que tengan beneficios le nieguen una prestación a usted. Esos fondos, es dañino eso. Los fondos de pensiones que ya van por 400.000 millones y subiendo, ¿no se puede usar una parte de eso para garantizar un programa de atención a personas? Porque
con enfermedades de alto costo. Cuando uno ve en los periódicos personas hablando de que necesitan para un trasplante, para un proceso de quimioterapia, para un niño, para una persona en edad productiva o para alguien que haya agotado el ciclo productivo pero que no tiene los recursos. Fondo de pensiones, tú dijiste. Usar un programa, no sé de qué manera. Pensiones. No sé, pero O se sea, puede. no es posible porque los fondos de pensiones en República Dominicana, por mala suerte, tienen un objetivo de capitalización. Y si usted está capitalizando y usted lo gasta, entonces no va a tener capitalización cuando llegue el momento de su retiro. Es decir, Para invertirlos. Debe ser. Pero a un muerto no el se concepto pensiona. es invertirlos. Por eso, pero es lo que Para le la digo, se pensión. supone que no se está apostando a que usted se vaya a morir por una enfermedad. Por eso, en los sistemas privados, como es el nuestro, se diferencian muy bien los seguros para que no haya transferencia de recursos de un lado a otro, sino que caminen paralelo porque se entiende que el sistema debe garantizar toda la prestación. Igual le digo, usted se salva, pero llega a los 60 o los 70 años y no tiene una pensión, usted es un muerto. Doctor, O sea, usted que igual es es lo director mismo. de cardiología del Salvador Begotier, ¿qué ha pasado con el hospital, con el llamado Seguro Social, los 50 millones aquellos, la cancelación de ese personal o el reenvío o recolocación? Como que eso lo discutimos, se olvida. Y como uno no ve una solución definitiva con esto. ¿Qué es lo Bueno, que se ha hecho? el principal, ustedes saben que se traspasaron en todos estos hospitales al Ministerio de Salud, ahora Servicio Nacional de Salud. Lamentablemente se traspasaron sin recursos, o sea, no tienen asignaciones presupuestarias, ni en el 17, y no estoy seguro que en el 18 tampoco lo hayan contemplado, es decir, no tienen lo que a nivel de hospitales se llaman subvenciones, solamente se pagan salarios. ¿Y entonces? Entonces estos hospitales, en el caso por ejemplo del Gautier, viven en crisis. ¿Qué quiere decir en crisis? Bueno, para que tenga una idea de la difícil que es la situación. Allá se producen 20 millones de pesos, 30 millones de pesos al SENASA subsidiado, que es el principal hoy, la principal fuente de pacientes que tienen los hospitales públicos, porque es el que tiene más acceso, porque es el que no le cobran, es el que puede tener acceso a una enfermedad de alto costo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? De esos 29 millones que produce el Gautier, le dan 8. Y los otros 21 se utilizan para financiar otros hospitales del Seguro Social que no tienen la capacidad de producir. Es decir, lo ¿Eso que... es sostenible? ¿Eh? ¿Eso es No, sostenible? imposible, se sostiene con deuda. El Gautier entonces aumentó la deuda a 80 millones de pesos en el último año que se pasó al Seguro Nacional de Salud y entonces en este momento todos los créditos están cerrados, algunas veces no tenemos una radiografía, no tenemos un hemograma, o sea, vivimos en una... Nosotros mismos, por ejemplo, como cardiología, teníamos la decisión de empezar a operar del corazón, pero ¿cómo nos metemos a operar en esas condiciones críticas? Y frecuentemente tenemos pacientes que fallecen en la espera de que otro centro lo pueda atender, porque el problema del régimen subsidiado es que son muchos, que son muy enfermos y que no hay los suficientes centros para darle toda la atención. No hay una propuesta, un plan, un acuerdo en específico para el Gautier. No, no lo hay. Bueno, el viernes tuvimos una reunión entre todos los jefes de servicio con el director del Servicio Nacional de Salud discutiendo eso. Le entregamos el pliego y en 20 días él se comprometió que nos va a dar una respuesta. ¿Cuántos cardiólogos hay en el Salvador Begotier? Bueno, ¿sabes que aquí, que están conmigo en mi dirección, 14 cardiólogos y 18 Que residentes? están en la cotidianidad atendiendo. Están conmigo en mi servicio, Sí. pero ya te va a encontrar que el servicio de hemodinamia es diferente y tiene 2 cardiólogos. Te va a encontrar que en una unidad de cuidados intensivos general que tiene el hospital tiene 2 cardiólogos más, pero no dan servicio de cardiología, lo dan en esas unidades. Te va a dar cuenta que en medicina interna hay un cardiólogo, que es el hijo del presidente del colegio médico. O sea, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que está como médico interno. hijo ¿Y por qué Bolivariano, usted el hijo tira Bolivariano. eso así como que es hijo de qué? Porque Bueno, él es médico. Lo dije por decirlo, no he dicho... Ah, si ok. no, Ese ha ido a huelga, ese va a huelga también cuando ¿Quién? el colegio médico anuncia todo huelga. el mundo va a huelga, el colegio esté o no esté de acuerdo. Recuérdense que el colegio es una institución
y no necesariamente porque el colegio llame, todo el mundo está de acuerdo con el método. Y se discute, ¿eso se discute en una asamblea o nada más la directiva? Depende del momento. Hay O sea, cosas para que son... hacer 5 huelgas en un mes, No hay, que hacer no una hay que asamblea. discutirlo. No. No hay que discutirlo. ¿Qué Sí, opinión usted tiene cuando a una persona va a una consulta y le dicen, no, hay paro, reprográmela? Ese tipo de cosas con que se encuentran esas personas que no tienen para ir a una clínica. ¿Cómo manejarse en eso? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el método de la huelga en los hospitales, personalmente, y en el colegio médico todo el mundo lo sabe. Nunca he estado de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo con que paren los médicos? ¿Y, No, y de qué no, manera protestan entonces? En el 2001, cuando estábamos discutiendo la ley de seguridad social, nunca tuvimos que hacer una huelga. Cuando el doctor Senencaba fue presidente, conseguimos el 30 sin huelga. El año pasado logramos la negociación, convenciendo a Waldo de que no hiciera huelga. ¿Por qué? Porque a los gobiernos no les importa la huelga. Cuando los gobiernos son insensibles frente al sufrimiento. ¿Y cómo entonces ustedes lo consiguieron esa vez? Hay métodos, ustedes saben de eso más que yo. O sea, aquí los gobiernos reaccionan frente a la opinión pública. Los gobiernos no reaccionan frente al mecanismo de presión que usted tenga, porque usted nunca será más fuerte que el gobierno. Entonces el gobierno que hay que hacerle es sentir que la población le protesta, porque los gobiernos lo único que buscan es la reelección. Ellos o un colegionario de ellos. Entonces lo que usted tiene que convertirle el hecho en negación de simpatías. Y eso inmediatamente los gobiernos lo atienden. Entonces, o sea, si yo fuera presidente del colegio médico, estoy convencido, y igual no lo sabe porque yo se lo he dicho muchas veces, que es más efectivo hacer una asamblea en el Gautier con los pacientes denunciando la situación que hacer una huelga. Miren, aquí esto lo está llevando el diablo. Así es, eso tiene más impacto. Pero eso tiene lógica lo que usted plantea. Entonces, ¿por qué persistir y hacer 5 en un mes, los mismos días? Yo se lo enfatizo porque un señor decía, es que yo tengo una programación que tiene que ser los miércoles, si no voy a perder la pierna, tiene un problema grave. Y entonces me toca los miércoles y se plantearon 5 huelgas en un mes y era miércoles. Pero lo que te digo, Miércoles, jueves, viernes. El gobierno sabe que es el método de Waldo y el gobierno lo provocó para eso. Yo asumo que eso fue muy bien organizado desde el punto de vista estratégico. Ustedes saben de eso más que yo. Es decir, el gobierno sabía que enchinchar a Waldo era suficiente para que Waldo, porque es el método de Waldo. O sea, Waldo le cree en el método de la huelga. Pero usted simpatiza con el candidato de Waldo. Sí, pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo no simpatizo. Ese no es huelguista. El de Waldo no es huelguista, el que apoya. Vuelvo a insistir, el tema no es, porque es que depende mucho de la visión. La doctora Altagracia Guzmán hizo una huelga de 4 meses con entrega de hospitales. Sí. O sea, nosotros hemos vivido de todo. El doctor Cano González hizo una huelga de 6 meses con entrega de hospitales. Es decir, aquí hemos vivido de todo en el colegio médico. Desde el punto de vista de demandar la atención a unos recursos humanos que se supone no deberían tener un mecanismo de reajuste de salario ya institucionalizado y un mecanismo de garantía de salario fundamentalmente en el sector público. Pues yo te voy a decir, los que trabajamos privado tenemos ciertos niveles de ingreso que el sector público es para la chercha. Te digo para la chercha, pues yo soy director de un servicio de cardiología y te digo que mi servicio tiene un servicio de eco, un servicio de consulta, un servicio de mapa, de monitor, de estudio ambulatorio, de prueba de esfuerzo, cuidados intensivos y tengo 27 camas. Eso implica 14 médicos y 18 residentes, porque también tengo un programa de residencia. Y el salario mío es 53,000 pesos. Para tener todas esas responsabilidades. Doctor, entonces yo lo que te digo es, lo ideal sería que esta sociedad se unificara hacia un sector público bien pagado. No es que no haya el privado, porque aquí lo que está pasando es que si tú no tienes dinero, tienes que ir a un sector público mal pagado, la gente termina dedicándole horas menores, porque no va a poder vivir con los 50,000 pesos. Yo te digo mi mejor ejemplo. Yo tengo un vehículo que es una Prado, de la Prado sencilla, no la Prado más sencilla, que es la de 4.
Yo pago 32,000 pesos de mensualidad y 25,000 pesos de gasolina. Dios. El salario del hospital se va nada más en mi vehículo. Doctor, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Ah. ¿Cómo es el nombre de su candidato? Wilson Roa Familia. Roa Familia. El doctor Fulgencio apoya a Wilson Roa Familia. Gracias, doctor. A ustedes. Fulgencio Severino, director de cardiología del Hospital Salvador Bego Gautier, que en otro momento hablaremos de Patria para Todos. Tendremos a hablar de política. Y cardiólogo de Jorge Zuncar. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.